Bienvenidos sean a Los Cinecluberos, podcast de cine en el que su servidor Luis Enrique y Emilio Méndez cada semana nos reunimos para discutir sobre los estrenos más importantes en cartelera, en streaming, lanzamientos de música, eventos especiales, lo que se vaya atravesando. Y pues Emilio nos va a contar de qué vamos a estar hablando en este episodio. Así es, hoy vamos a estar hablando de la más reciente película de Ryan Coogler, Sinners, Pecadores en Latinoamérica. Ahora sí que, pues la más reciente película de el director de las dos entregas de Pantera Negra, de Creed, de Fruitvale Station, cineasta nacido en 1986 en Oakland, California. Está sacando nueva película y pues vamos a estar hablando de ella. Entonces, a continuación, Luis nos va a hablar de la sinopsis y de su opinión. Pues Sinners o Pecadores se trata sobre dos gemelos que a inicios de los 30 en Estados Unidos regresan a su pueblo no recuerdo exactamente dónde es, deja Es ver en si encuentro, Mississippi, ¿no? Mississippi, ¿no? Sí, creo que sí es en Mississippi. Regresan de Chicago a su pueblo en Mississippi y lo hacen con la intención de comenzar un negocio que es un club de blues, un lugar para que la gente afroamericana que trabaja en las plantaciones de algodón, pues tenga un lugar donde descansar, donde bailar. Y pues la película sigue realmente solo un día completo en la vida de estos dos hermanos que son interpretados por Michael B. Jordan, que se llaman Elaya y Elias, creo. Está ahí raro eso, pero en realidad les dicen Smoke y Stack, y son conocidos como los gemelos Smokestack. Entonces, estos hermanos van armando su club, van reclutando, por así decirlo, a varias personas que pues eran sus conocidas en el pueblo donde crecieron con ellas. Entre ellos se encuentra su primo menor, Sammy, que se ha estado, digamos, entrenando toda su vida para convertirse en un cantante de blues y pues va a tener su oportunidad para demostrarlo en este club. Y bueno, la cosa realmente empieza cuando eh, a este, cuando la música que empiezan a tocar Sammy y los demás en el club empieza a traer la atención de ciertas presencias, digamos, espíritus, que bueno, para decirlo ya así de plano, pues vampiros. Entonces se vuelve una cuestión de sobrevivir la noche cuando estos vampiros están acechando a las afueras del club. ¿Y qué me pareció la película? Híjole, no sé cuándo fue la última vez que una campaña de marketing, que unos trailers nos habían escondido una gran película mostrándonos nada, absolutamente nada. Y no lo digo ni siquiera en el sentido de que no nos mostraron nada, pero llamaba la atención. O sea, los trailers mostraron una película que no existe aquí, que de Totalmente. verdad, o sea, no entiendo qué pasó ahí. Tengo mis teorías, pero creo que ya hablaré de eso después. Sí, los trailers estaban escondiendo una gran película y lamento que en algún punto tuve duda de cuántas ganas tenía de ver Pecadores, porque una vez que empecé a escuchar las primeras reacciones, sí dije, ok, algo hay aquí que vale mucho la pena y pensé, me voy a dejar llevar. Entonces, valió la pena porque sí, qué gran película y debo decir, no le conocía esto a Ryan Coogler. Creo que sí, o sea, sí sé que es un muy buen director. Me gusta mucho Creed, me gustan mucho ambas de Black Panther, en particular Wakanda Forever. Creo que la única que no he tenido oportunidad de ver es Fruitvale Station, pero pues sí conocí a Ryan Coogler como un cineasta, pues sí, por encima del promedio, al menos dentro de lo que es la industria en Estados Unidos, pero no.
no le conocía, que no sabía que era capaz de hacer algo todavía mejor que eso. Y, y es que lo curioso con Sinners es que pues esta es su primer película completamente original, es una idea original, no está basada en nada, no es ninguna propiedad intelectual, no es una reinterpretación de nada, es completamente salida de su imaginación y, y ya desde ahí digo, ok, creo que este sujeto, lo que más veo es que está muy bien alimentado de mucho cine, de muchos diferentes tipos de cine, muchos géneros, y es que eso es la película, o sea, es una amalgama de géneros que, o sea, está a reventar, ¿no? O sea, es un western, es gótico sureño, es terror, ¿qué más? Es explotación, en específico es Black Exploitation. Es un montón de cosas en una sola película y le vas a ver este, influencias de todas partes, de Robert Rodríguez, de Quentin Tarantino, de un montón de directores, de John Carpenter, o sea, muchos que él hasta ha mencionado directamente, o sea, están ahí y está súper curioso, o sea, hasta los hermanos Coen tiene algo, es de verdad una película que se ve de alguien que ha estado estudiando cine por mucho tiempo, eh, un cierto tipo de cine, pero cine después de todo, y no sé, creo que yo empiezo por ahí, o sea, esta película me encantó, de verdad me encantó, no me esperaba mucho, entonces tuvo esa facilidad de sorprenderme y pues ya, aquí estamos. Entonces no sé qué te pareció a ti, Emilio. A mí me ha encantado, o sea, no solo creo que es la mejor película de Ryan Coogler que yo he visto, fácilmente yo sí creo que esta va a ser, se perfila para ser de las mejores películas del año, así simple y llanamente, o sea, neta, si la nominan al Oscar, ahí sí que va a estar muy mal, o sea, más porque me acuerdo que a Black Panther le querían dar todos los premios y francamente no se los merecía. Y esta, o sea, es exquisita en sus valores de producción, tiene una hechura así brillante, o sea, es posiblemente uno de las mejores muestras que hay de blockbuster contemporáneos, o sea, también por ahí voy, o sea, como un blockbuster, como casi cada caso de estudio es fascinante por sí solo, o sea, si es una película que responde como película de entretenimiento, es muy entretenida. Es una película que, o sea, tiene personajes sólidos, tiene un desarrollo de historia sólido, pero que también, o sea, es una película de autor, o sea, tiene rasgos autorales, o sea, de cómo Ryan Coogler usa la cámara, de motivos que ha utilizado en películas anteriores, o sea, funciona también como eso, pero también es una película posmoderna excelente, o sea, y eso ya es rarísimo, o sea, bueno, no es raro, más bien, hoy en día todos quieren ser posmodernos, pero justamente siento que ya de plano el que todos lo quieran ser ya hace que se vuelva muy, pues muy X, ya muy como muy insípido de pronto. Y Ujú. esta película, o sea, es brillante en cómo emula el cine clásico, pero al mismo tiempo en los momentos en que decide no ser cine clásico. O sea, sí, completamente. La mezcla de géneros es brillante. O sea, tan solo hay como la pura excusa de cómo abordar el cine de vampiros. O sea, debe de ser de las películas más originales que han utilizado, digamos, este personaje contemporáneo. O sea, el cómo reexplora la mitología del vampiro es genial. Pero sí, también está la cuestión del gótico sureño, por supuesto, es lo primero que brinca. El cine de explotación, que de hecho, bueno, no sé cómo, por dónde empezar sin desviarme, pero o sea, sí, o sea, es una película que empieza siendo como muy clara en lo que es y Ujú. poco a poquito va metiendo más cosas y, o sea, se va transformando y neta creo que los últimos 10 minutos, o sea, creo que es insospechado que va a pasar eso. O sea, y no porque sea como muy sorpresivo, sino porque la película inicia siendo un drama sólido, o sea, Sí. personajes, su background, sus relaciones entre ellos, de dónde vienen, lo que quieren, sus problemas, obviamente todo este contexto del racismo en Mississippi, o sea,
tiene esas cosas muy claras y de pronto los últimos 10 minutos es lo más exploitation de la vida. O sea, la verdad es que es impresionante. O sea, sí, definitivamente yo creo que es una película que es interesantísima en varios sentidos, pero es logradísima. O sea, ahorita yo creo que podemos ahondar un poquito más en algunos temas, pero sí, creo que yo empezaría por ahí. O sea, yo sí ya la considero de mis películas favoritas de este año. Definitivamente con esta película Ryan Coogler ya me ganó. O sea, sí, siempre yo también le vi mucho que era un cineasta bastante talentoso, particularmente por Creed, porque bueno, también Ujú. Creed es un caso muy interesante de un blockbuster un tanto postmoderno que, o sea, se está siendo responsivo a una película clásica ya de por sí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, igual y justamente aprovechando que Sinners me ha encantado, debería de volver a ver Creed. Pero sí, o Sí. sea, yo para nada tenía esa estima por Creed. Por Black Panther menos, o sea, la primera creo que está bien, pero el hecho de que la infló tanto la crítica en su momento y Sí, los eso sí. Oscars, pues sí me dejó un pésimo sabor de boca. La 2 me gustó más. Fruitvale Station tampoco la he podido ver, pero igual ahora sí que ya me voy a hacer a la tarea de verla después de Sinners. Pero es con pecadores que sí digo, qué gran cineasta es Coogler, o sea, creo que no hay ninguna sola escena en esta película que no le vea un gramo de inspiración, o sea, que no diga, o sea, este tipo tenía una idea fascinante en la cabeza y y la logró hacer, o sea, la aterrizó y la puso en escena, o sea, creo que para mí son pocas las películas donde yo podría decir eso y Pecadores de verdad. Creo que desde la escena uno, desde el primer sonido que emite la película, yo ya digo, ¿qué es esto? O sea, esto es brillante. O sea, de verdad que esto tiene una hechura muy imaginativa. Y, o sea, sí, creo que Coogler tenía varias virtudes como cineastas que le podíamos notar, pero aquí ya es donde lo veo mucho más maduro y donde lo veo mucho más, o sea, se logrado. Por ejemplo, me Ujú. acuerdo que se habla mucho del plano secuencia en Creed, ¿no? De la primera pelea Sí. que tiene este Chris contra otro boxeador, que es un plano secuencia muy bien logrado. Luego en Black Panther hay otro plano secuencia que a mí se me hace feo, o sea, a mí no me gusta ni el acabado digital, ni que los personajes se ven irreales, Ujú. que es en un casino, ahí creo que en Sudáfrica, no me acuerdo bien. Pero o sea, Sí. sí me acuerdo que ese plano secuencia, muchos eran de, ay, un plano secuencia, y es como de, sí, es un plano secuencia, pero está feo. Pues, o sea, no, aquí en Sinners llegas a la mitad de la película, que hay una ruptura formal, o sea, que cae en lo Baz Luhrmann. Yo creo que vamos a estar hablando de ese plano secuencia en un buen rato, o sea, es brillante. O sea, y es una película que tiene varias ideas muy arriesgadas, pero siempre es como de avienta el tiburón, lo asume y lo logra. Ujú. Neta, no sé si estoy siendo claro con lo que estoy diciendo, pero yo sí creo que es una película, es un blockbuster fascinante. O sea, si yo no puedo creer que hoy en día Hollywood haya hecho una película así de íntegra y así de brillante. O sea, ahora sí que yo sí creo que la podemos poner en ese mismo peldaño de Top Gun Maverick, de Mad Max Fury Road. Para mí va por ahí. Y sí lo digo sin reparos. Yo también estoy muy sorprendido. Yo de esta película no esperaba nada. Los trailers no me llamaban nada la atención. Sí tengo que decir que es la peor campaña publicitaria que he visto para una película de este estilo. O sea, Sí. el póster está feo, los trailers no comunican nada. Hay un último tráiler donde ya te espolean media Sí, película y todo. ese me Sí. parece horrible. Entonces, qué mal. Si puedes, no veas ningún tráiler, solo déjate llevar por los comentarios que hay alrededor de la película. Es excelente y se tiene que ver. Y la tienes que ver en cine y si la puedes ver en IMAX, mejor, porque la película está grabada con tres tipos de películas, 70 milímetros, 35 milímetros y 16 milímetros, y todo luce excelente. Entonces, a eso sí, entonces, si hay una mejor película con fotografía este año, híjole, no me imagino cuál va a ser. Entonces, sí, o sea, la verdad es que me agarró por sorpresa Pecadores, me agarró muy por sorpresa. Yo no esperaba mucho de ella porque tampoco le tenía mucho estima a Ryan Coogler, pero neta con esta película ahora sí que tenía mi interés, pero ya se ganó mi respeto, o sea, sí, tremendo cineasta. Ya quiero ver si es el camino por el que va a seguir haciendo películas, neta va para arriba. Entonces, Sí. excelente. Pues Simple y sí, creo que llanamente lo dejo así. eso es creo que lo más,
importante de todo, que al final Ryan Coogler, o sea, pues sí, que deshizo las dudas, ¿no? Creo que sí, muchos, había justo esta pelea entre que hay quienes tienen una estima muy alta a Black Panther, en especial la primera, y la segunda, que yo creo que sí es muchísimo mejor que la primera, Yo también. resultó ser un poco más divisiva, o sea, es raro como la opinión que hay detrás de este sujeto. Creo que justo ahorita que es que hay cuestiones autorales en esta película, eso es justo como lo que más sorprende, ¿no? Creo que a nadie pensaría que el director de Black Panther se convertiría en un autor y resulta que para allá va. Yo sí veo a alguien aquí que justo, o sea, fuera de que va a ser Black Panther 3, que espero que después de hacer esta película tenga una cierta libertad que lo dejen hacer la película que de verdad quiere hacer. Espero que su carrera siga de una forma que no tiene que ser al mismo nivel, no tiene que ser igual que Sinners, pero que sí se sienta que es de él, ¿no? Que sí es de su imaginación. Y es que, no sé, esta película, o sea, tú como dijiste ahorita, desde lo primero que escuchas ya dices como, esto es diferente. Yo más que eso, o sea, cuando empecé a escuchar a los personajes hablar, fue cuando dije, ok, este tipo de película ya no se hace, o sea, películas así dialogadas, justamente en el blockbuster, ¿no? En el cine americano, como que hace mucho que no siento que me senté a ver a dos personajes hablar porque sí, que es mucho de lo que pasa en la primera parte de la película, o sea, de repente son conversaciones que no tienen como gran relevancia, que después sí tienen, porque ya es como que con lo que va pasando va agarrando, se van uniendo todas las piezas y ya ves cómo todo tiene sentido, o sea, pero de repente es a tener a personajes que platican, con diálogos tan bien hechos, a mí se me hizo como de wow, o sea, justo ahí es cuando, más allá de la violencia y eso, ¿no? Fue cuando dije, ah, claro, como cosas tipo Tarantino, o sea, estos personajes, la forma en la que hablan, o sea, está muy definida, es muy específica, muy estilizada. eh, o sea, ya desde ahí yo también ya decía como que esto es otra cosa, ¿no? Esto no es la típica película. O sea, si yo podía esperar como que fuera una película de terror normal, ya desde ahí dije, no, creo que esto no va para allá, ¿no? Y tan solo el hecho de que esta primera parte tan dialogada, tan tranquila, que justamente sí es un puro drama, o sea, es fácil que se te olvide, o incluso si ni siquiera sabes que es una película de terror, no sabes a dónde va esto, o sea, tú crees que va a ser justo eso, ¿no? O un drama de estos hermanos, a lo mejor sí va a haber violencia o algo, pero o sea, eh, es raro, bueno, no es raro, o sea, es como muy, sí viene como un shock, ¿no? Cuando hace ese cambio a lo sobrenatural, justo la escena en la que pasa por primera vez algo ya fuera de lo normal, se me hace una super escena, o sea, porque sí es un momento en el que te das cuenta, ¿no? De que el mundo en el que estás viviendo no es la realidad, o sea, es otra cosa. Pero, o sea, bien la película pudo haber como seguido ese rumbo del drama, del crimen, pues sí, más o menos más como eso, ¿no? Un thriller de mafia, se puede decir. Me Ujú. habría gustado. Creo que hay un universo en el que Sinners es realmente solo eso y estaría padre, pero a mí lo que me sorprende es que Ryan Coogler supo cómo meter tan naturalmente, ¿no? Toda esta cuestión sobrenatural, cómo empieza a meter a lo que se llaman lore, empiezas como a conocer la historia detrás de todo lo que hay, o sea, sí, te empieza a introducir todos estos elementos ya de otros géneros, de forma que creo que ni siquiera lo piensas demasiado, ¿no? No es como de que, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué de repente esto se convirtió en algo de vampiros? Es como, no, o sea, estás viviendo el mismo universo, pero en ese universo hay vampiros, lo aceptas y ya, no es como, sí, no es como que ese rompimiento sea algo que te saque de la ficción, en realidad es como más, es muy natural.
Y creo que mucho de eso tiene que ver justo con esta secuencia que mencionaste, este plano secuencia que está por ahí de la mitad. Esta parte, o sea, híjole, yo creo que sí se va a volver, o sea, sonará exageración, pero va a ser uno de los momentos más importantes del cine americano contemporáneo. O sea, ya es un antes y después ese momento, o sea, todo lo que te muestra, todo lo que te está diciendo en cuestión de discurso, en realización, es una cosa magnífica y, y justamente, o sea, creo que verlo en IMAX es una cosa totalmente diferente. Ujú. Es una lástima que aquí ni siquiera tenemos el IMAX de verdad, o sea, no imagino que es verla en 70 milímetros, o sea, híjole, eso sí ha de ser lo que creo que es su intención, es ser una experiencia religiosa, pero a mí me bastó con lo que tenemos aquí. Sí, esta secuencia, o sea, se me hace que va a trascender porque tiene mucho, está diciendo muchas cosas y ahorita quiero entrar a eso, pero o sea, nada más quiero terminar con esta cuestión de los géneros porque sí se me hace que sería muy fácil, ¿no? Que de repente no embonaran estos géneros, que de repente se nos sacara de la ficción, que se hiciera extraño toda esta cuestión de los vampiros y eso, y también que sí es medio musical la película, o sea, no es como tal, como un musical, pero sí se mueve mucho con la música, entonces como que yo sí digo, sí está ahí, sí está como eh, en la delgada línea de lo que es y no es musical. Este, pero la cosa es que, o sea, incluso cómo metes eso y se siente tan natural. O sea, aquí lo que Ryan Coogler hace es creo que simplemente no preocuparse tanto por cómo la gente lo va a recibir. O sea, él, justamente sabiendo tanto del cine de explotación, de todo este cine setentero, sí, más o menos de los setentas, que justo tenía eso, ¿no? O sea, eran películas que empezaban así, siendo dramas, siendo Ujú. thrillers, y de repente salió un zombie, salió un monstruo, salía algo en los últimos 30 minutos y era como de, ah, claro, o sea, esto tenía que pasar, ¿no? Y eso es justo lo que hace aquí, ¿no? O sea, es como de que, ah, claro, aquí habían vampiros, pues, ¿qué hacemos, no? O sea, eh, algo se tiene que hacer. Y no sé, a mí se me hace como, sí, no sé, él mismo ese juego que está haciendo, pues se le hace divertido y creo que eso se transmite a la audiencia. O sea, yo cada vez que veía que iba a pasar algo como ya fuera de la realidad, me sentía los calefríos en el cuerpo porque es como de, wow, o sea, esto se va a poner aún más enfermo de lo que ya está y pocas películas creo que hacen eso. Y nada más para rematar o terminar ahorita esto, sí, esta cuestión que decía del discurso, o sea, a mí se me hace muy interesante que esta película creo que es muy buena hermana de Nope, de Jordan Peele. Eh, muy, muy interesante que estos dos directores afroamericanos estén haciendo películas que se cuestionen los límites, la ética del éxito en la cultura mainstream americana. No sé si Ryan Coogler pensó en eso intencionalmente cuando estaba haciendo esta película, que se iba a relacionar con Nope, pero se me hace muy interesante que hay esta cuestión de reconocer que sí, la clave del éxito actual es venderle el alma al diablo, ¿no? Eh, y todo lo complicado que viene con eso. Entonces, a mí, aparte de todo lo que ya la película es súper emocionante y todo, o sea, la violencia y lo que quieras, la música, eh, que me deje con esa reflexión, se me hace lo más todavía, lo más interesante. O sea, sí, qué tanto esta, lo complicado que es para este grupo, los afroamericanos, que su cultura venga de la opresión, o sea, está totalmente ligada a eso y, y buscar el éxito al día de hoy sigue siendo, pues, venderse de alguna manera. Entonces, ¿qué implica eso, no? Y para eso, para llegar como a la conclusión de eso, sí quédense a los créditos, no se salgan en cuanto la pantalla se va a negros, porque
el epílogo que tiene para mí es también un punto importantísimo y creo que aterriza ya súper bien esas ideas. Tiene epílogo y escena postcréditos, vale Ah, sí. mencionarlo. Pero bueno, empezando por un punto crucial, la película sí es un musical, o sea, sí es una Sí, sí, película con sí. números musicales formalmente. O Ujú, sea, dentro de las varias cosas que es esta película, sí es un noir, es una película de terror, ujú. es una película de acción, con escenas de acción, o sea, bien hechas, formalmente constituidas, y lo increíble es que también es un musical. Y lo más increíble es que todo esto que acabo de decir te lo mete y te lo dosifica de una manera perfecta. O sea, es una película que Sí. en ningún momento choca, en ningún momento dices, esto no funciona. Todo es tan orgánico, todo es parte de un mismo universo, todo está tan homogeneizado que, o sea, Ujú. yo neta ayer viéndola no paraba ahora sí que voy a hablar como españolete, pero no paraba yo de flipar, o sea, yo estaba o sea, Sí. en efecto, en esta escena el diálogo está bien verga. En esta escena la fotografía está preciosa. En esta escena la música suena genial. O sea, creo que no había ni un momento en esa película donde yo no estuviera admirando algo. O sea, Sí, todo me exacto. pareció exquisito. Que sí, o sea, justamente hablando, que mencionabas a los hermanos Cohen al inicio, hay una remembranza a los hermanos Cohen y a Oh Brother Where Art Thou por todo este tema de la Ah, sí. exploración del sur, pero también de la música folk. Los temas folk, qué bien están. O sea, Sí. y es aquí donde también reitero, en toda esta mezcolanza que tiene la película, también el cómo explora la mitología del vampiro. Primeramente como seres sensuales, o sea, como estos seres que pueden llegar y seducirte. Y entonces es por eso muy orgánico que ellos canten, porque, o sea, la Sí. forma en que seducen a la gente es a través del canto y del baile, que igual una de las mejores escenas de esta película es un baile que tiene el villano, o sea, es genial, igual en IMAX. Entonces, o sea, es una película que se da permiso de tener esos momentitos y todo funciona. Ese momento de la mitad, que es una ruptura formal muy osada, Ujú. funciona y no tendría que funcionar, pero funciona, o sea, Sí. y es una secuencia que tiene o sea, te está haciendo un resumen cultural casi que de la historia de la cultura pues, moderna, que sí Ujú, es, la verdad, brillante. Igual, hablando otra vez de la mitología de los vampiros, ¿cómo juega con este concepto de que un vampiro no puede entrar a tu casa a menos de que lo invites? ujú. El cómo juegan con ese concepto a mí se me hizo brillante, o sea, y es que hay que decir otra cosa, esta película ocurre en una sola jornada, o sea, Sí. ocurre en un plazo de 24 horas más o menos, que está bien chido porque tiene un cold opening, no sé cómo se traduzca eso, bueno, tiene una primera escena, pues, tiene un cold opening que sí es, o sea, es de esos momentos que te adelantan algo que va a pasar más adelante, y yo sí Ujú. estaba como de, ¿en qué momento va a pasar eso? Porque Sí, sí. la película ya lleva un buen rato y no veo en cómo vamos a llegar al cold opening. Llega y es muy interesante. Entonces, o sea, es una película que ocurre en una sola jornada. También por eso siento que no me puedo desquitar tanto con la publicidad, porque es una película difícil de vender. O sea, es Sí. una película que está apostando a las grandes audiencias, pero es una película que primero, o sea, a lo mucho que hace referencias a los vampiros, ¿no? A otras cosas que, digamos, podrían tener una mímesis con la cultura popular, solamente te puedes agarrar de los vampiros. De ahí en más, está apostando por un cine de entretenimiento que es clásico. Creo Ujú. que la primera hora de esta película, o sea, de vampiros tiene prácticamente nada, o sea, Sí, no, diálogos. no. Y aparte esa primera hora está muy bien ejecutada, ¿eh? O sea, no hay nada de vampiros más que en el cold opening. No hay nada de vampiros y, o sea, yo estaba así hipnotizado con todo lo que está pasando. Es así como de, wow, o sea, estos hermanos, ¿de dónde vienen? Y el Sammy y su papá, o sea, yo estaba Ujú, así fascinado. O sea, me acuerdo que cuando se estrenó El Brutalista en Venecia, muchos decían, es como ver El Padrino, ¿no? Y yo cuando vi El Brutalista, no pensé en El Padrino, yo pensé más bien en Paul Thomas Anderson, yo pensaba más en There claro. Will Be Blood o en The Master. Con esa película sí pensé más en El Padrino, o sea, porque El Sí, Padrino, si la ves hoy en día, es... El Padrino era una película de entretenimiento en su momento, y es una sí. película de gente hablando. Entonces, y yo viendo Pecadores decía, pues esta es una película de entretenimiento, pero dale, o sea, llevamos más de una hora de película y es gente hablando, o sea, es gente explorando un pueblo, es gente que Ujú. quiere abrir un bar, o sea, y de chistes,
tiene casi nada, o sea, y así como de cosas que tú digas, uy, esto está puesto para acelerar el ritmo de la trama, ¿no? No, No. la película decide cuándo quiere avanzar, a la velocidad que quiere avanzar, y lo hace Ujú. perfecto. Tiene un ritmo perfecto esta película, y con ritmo perfecto no me refiero a que esté así, sino que, o sea, cuando tiene que reposar, reposa, y cuando tiene que avanzar, avanza. Eso, la verdad, es que es rarísimo. En un blockbuster contemporáneo, es Sí. rarísimo. Entonces, o sea, no sé más qué podría decir de esta película para convencerlos a todos de que neta es brillante, pero es un blockbuster brillante. O sea, y yo aún no me puedo creer que esto lo haya hecho el director de Black Panther. O sea, no porque dude de él, sino porque, pues, o sea, neta, un tipo que está haciendo una película de Marvel vino a hacer una de las mejores películas de esta década, casi casi que lo diría. O sea, es inaudito. Lo cual, pues, creo que me hace reafirmar un poco el valor del cine comercial, ¿no? O sea, sí, no necesariamente Black Panther fue la mejor película del año, pero ayudó a la carrera de Ryan Coogler. Y si Ryan Coogler no hubiera hecho Black Panther, posiblemente no hubiera hecho Exacto. Pecadores. Entonces, pues sí hay que saber a veces valorar como que ese valor de un buen cineasta cuando hace un blockbuster que posiblemente le va a abrir la puerta a que pueda hacer la película que en realidad quiere hacer, que en este caso es Pecadores. Y vaya que si Ryan Coogler tenía que hacer Pecadores. Entonces yo ya con esto acabaría. O sea, la verdad es que me parece una película exquisita, me parece una película que yo voy a estar revisitando constantemente. Sí, de hecho me parece interesante la doble función que puede compartir con Nope, porque sí, o sea, cineastas afroamericanos que están explorando el cine clásico, pero dándole el toque postmoderno, son muy distintas, o Ujú. sea, pero sí tienen, ajá, yo también sí me quedé pensando, ¿qué habrá pensado Ryan Coogler cuando vio Nope? ¿Y qué pensará Jordan Peele cuando vea Sinners? Pero, o sea, sí, es una película que yo disfruté demasiado. O sea, espero poderla ver muchas veces en cine, por lo menos 2 veces más. Espero la vida me dé. Y uff, no, de verdad, qué gran película, amigos. No sé cómo dejarlo más en claro. Qué gran película. Sí, o sea, creo que sí, no sé cómo se hace tan entretenido, o sea, de verdad que es una película que justo empieza y yo ya estaba así de que, wow, o sea, no quiero salir de aquí. Pero creo que algo que es muy interesante de todo esto es que algo que también tiene mucho es que tiene muy buenos personajes, o sea, apenas empieza y ya entiendes también la dinámica de estos hermanos, ya sabes qué tipo de personas son, o sea, tienen una sola interacción con un personaje, es como de que, ya entendí todo, ya sé quién hace qué cosa, ya sé quién habla, ya sé quién es el que mata, quién es el que hace esto y el otro, o sea, con poquito fue como de que, ok, ya los conozco. Y toda esta cuestión que hacen de ir conociendo, bueno, de ir reclutando a sus compañeros, eh, se me hace súper interesante porque no lo notas, pero es la forma en la que te hacen empatizar con todos ellos, ¿no? Y o sea, esto no sé qué tanto se spoiler porque es una película de terror, pero o sea, cuando empiezan a caer los cuerpos, sí fue, o sea, cada vez que yo veía a alguien que moría, sí era como, no mames, no mames, y no mames, y no mames, y o sea, era como, no, este güey, no, por favor, o sea, Sí. si era de que me duele lo que le pasa a todos. Que aparte tiene muertes mala onda también. Sí, o sea, se vuelve bastante cruel. Entonces sí fue como de, no mames, o sea, ya, por favor, o sea, yo quería ver a muchos salir libre y Sí. no, la película no te deja ese descanso. Pero entonces, o sea, creo que muchas películas en este tiempo no se preocupan tanto, y en especial en el cine de terror, evitan esta parte de hacerte sentir conexión por los personajes. Y a mí se me hace impresionante y se me hace muy bueno que Ryan Coogler les dedicó una hora nada más para establecerlos, como otra media hora para verlos ya en acción y para los últimos 20 minutos solo verlos morir. Es como de, ok, me importaron demasiado, o sea, me encariñé mucho con estas personas. Y creo que eso siempre es muy valioso de cualquier... es cuando se nota cuando alguien es un escritor, ¿no? Y creo que más que nada es lo que más me sorprende de Ryan Coogler. El guión es de él, es únicamente de él. Y
y sí veo eso, ¿no? O sea, sí veo a un escritor, o sea, alguien que no sé si está, me imaginaría que puede hacer esto hasta en novelas. Estaría chido que lo hiciera novela. O sea, siento esa facilidad con las palabras para hacer, para transmitir como ciertos ideales a través de estos personajes y no sé, eso me gustó mucho. O sea, esta película tiene un núcleo emocional muy, muy fuerte y creo que eso es algo que hace, que es raro en el cine de explotación. O sea, sí son películas que tú ves la venganza y todo eso y el matadero y es como de, ah, qué padre, estuvo chido, pero no tienes como esa sensación de que te deje con algo, ¿no? Y creo que yo lo que menos me esperaba, incluso ya viendo la película, o sea, ya que me estaba gustando, yo lo que menos me esperaba es que al final yo dije, yo sí saliera como conmovido, o sea, toda esta parte final, los últimos 10 minutos y el epílogo, son las cosas más tristes, agridulces que he visto en el cine en años, o sea, una cosa que entiendes perfectamente por qué cada personaje que sale vivo toma el rumbo que toma, eh, no necesariamente el mejor, pero o sea, con su lado bueno, con su lado malo. Y sí, o sea, yo salí con una sensación como de que, ok, o sea, yo me pude ir con una película de terror que acabó acá en una explosión de violencia y qué chido, todos se murieron, ganaron los héroes. Sí. Ajá. Pero no, o sea, te deja una película que es como, ganamos, pero a qué costo, ¿no? Y es no sé, es fuerte. A mí me gustó que haya llegado hasta ese punto. Y pues ya, creo que también con eso puedo terminar. O sea, esta película se dice mucho, ¿no? Ah, es que tiene de todo, pero es que literalmente Sinner sí tiene de todo. De todo le vas a encontrar. O sea, es una película de época, pero es justamente muy, muy moderna. Y si ven la película y si les encanta, escuchen el score de Ludwig Göransson. ¿Cómo se pronuncia? Goranson, sí. Goransson. Goransson. Ujú. Escuchen el score, pero también escuchen el soundtrack, porque todas las canciones que cantan en la película, o sea, interpretaciones buenísimas y de gente que al parecer resulta que no sabía mucho realmente de cantar blues. Yo sí digo, no entiendo cómo si estoy escuchando aquí a expertos, o sea, ya a maestros del género. Entonces, sí, o sea, cine es una experiencia completa, o sea, es cine, es música, es todo. Y pues ya, o sea, es el tipo de películas que tenemos que apoyar en este momento, porque eh, yo sí quiero ver a Ryan Coogler hacer más de este tipo de cine, pero no solo a él, quiero ver a otros cineastas que se les dé el chance de hacer este tipo de películas. Y pues ya, o sea, también voy a tratar de verla cuantas veces pueda, porque sí, no sé, yo también estoy en el barco de que es de las mejores del año, es de las mejores de esta década, y no sé, va a estar difícil para mí que ahorita me la muevan en un buen rato del primer lugar, pero creo que ahí la tengo, al menos por ahora, ahí está, entonces ya veremos, pero, pero fuera de eso, o sea, esta película va a trascender, va a ser importantísima en los próximos años. Pues ya escucharon, amigos, hay que ver Pecadores. Se encuentra en cines. Y si se la pierden, lo lamento mucho. De verdad, me compadezco porque no la vaya a ver al cine. Sí, la verdad. Entonces yo creo que lo podríamos dejar hasta aquí. Aquí lo podemos dejar. Y pues Perfecto. gracias por escucharnos. Suscríbanse, síganos en redes y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.